Bien, vamos a orar antes de entrar a la epístola de los Efesios. Padre, gracias por tu amor, gracias por el día de hoy, el día del Señor, gracias por el día domingo. Qué bendición, es nuestro día de reposo. Este es el día que tú has hecho, día de alegría y día de gozo, y nos reunimos para adorarte, glorificarte, exaltarte a ti, el único Dios verdadero, predicar el evangelio, anunciar la verdad gloriosa de la salvación a todos los pecadores, y damos gloria a ti porque nos permites hacerlo. Esta mañana abrimos tu palabra una vez más. Señor, tu palabra es inerrante, es infalible, tu palabra es suficiente, tu palabra es eficaz, tu palabra es gloriosa. Permítenos en esta mañana poder entrar a ella con reverencia, sabiendo que es la palabra de Dios, tu palabra que nos ha llegado a través de tu cuidado de ella a través de los siglos. Permíteme en esta mañana con fidelidad, Señor, poder entregar el evangelio que está aquí predicado, entregar la verdad que nos diste a los santos y la fe que nos diste a los santos. Te suplico que tu Espíritu Santo en nuestros corazones pueda avivar esta palabra, y que tu Espíritu Santo realmente nos haga entender lo que hoy predicamos y que podamos aplicarlo a nuestras vidas y ponerlo por obra. Te suplicamos esto por los santos méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, leemos esta mañana Efesios capítulo 1, versos 11 y 12. Versos 11 y 12. Dice: en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Vuelvo a repetir ambos versos. En quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Y es el título que hemos puesto a esta sección o a este sermón: para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Cuando uno mira el plan de redención en la escritura, que dicho sea de paso es desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de la redención completa. Comienza en Génesis y culmina en el libro de finales o libro de Revelación o de Apocalipsis. Uno no puede dejar de ver la profunda, impresionante sabiduría de Dios a través de todo ese plan. Es glorioso ver cómo los atributos de Dios, de su sabiduría, su omnisciencia, su conocimiento ilimitado, se derraman de manera impresionante en ese plan. Solo una mente como la de Dios puede idear un plan así. Solo la mente insondable de Dios puede haber tomado esto y haberlo decretado desde el principio, haber decretado todo esto desde el principio, y haber tomado a su Hijo Jesús desde el principio para que Él fuera el Cordero inmolado. Y por eso se le llama el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo y el universo fuera hecho y el hombre fuera hecho, ya Cristo se consideraba como el Cordero inmolado, porque este plan ya estaba. Y es lo que el apóstol Pablo en ese primer capítulo de Efesios, inspirado en el Espíritu, nos está trayendo. Nos ha permitido ver en el pasado eterno la obra del Padre, o sea, lo que el Padre diseñó, lo que el Padre decidió, y nos está permitiendo ver entonces también la obra del Hijo, que le tocó ejecutar el plan. El Padre lo diseñó, pero el Hijo es el ejecutor
de ese plan, el que lo llevó a cabo, y el que lo llevó a cabo, recuerde que lo terminará hasta el final. El que comenzó la buena obra, dice Pablo a los Filipenses, la terminará hasta el final. No se queda a mitad, no se queda a un cuarto, Él la va a completar. De hecho, es como si ya estuviese completada, porque todo lo que ya en ese plan se va a completar, ya Dios lo decretó, y en el tiempo y en el espacio vendrá a estar completo en el momento que lo ha determinado, en tiempo y espacio. Así que recuerde que la Trinidad estuvo involucrada en este glorioso plan eterno, pero en este plan lo que prima, lo que gobierna en este plan es el propósito divino, hermano. Es el propósito de Dios. Este plan es el plan de Dios, no es nuestro plan. No es algo que nosotros produjimos, inventamos, es el plan de Dios, es su plan, es su propósito divino que nadie puede estorbar y que nadie puede detener. Es importante entender, porque alguna gente, cuando predicamos el tema de la salvación en manos de Dios, o predicamos el tema acerca de la gracia soberana de Dios en la salvación, o la elección soberana de Dios de sus escogidos, ellos tienen en mente alguna filosofía de fatalismo, que estamos predicando fatalismo, y no es el fatalismo lo que dirige nuestra vida, pero hay que entender que tampoco son nuestros méritos y bondades que por nuestra propia voluntad han forjado este camino de plena esperanza que Dios ha abierto delante de nosotros. Esto solo es según el designio de su voluntad. Solo por la voluntad divina se logra todo este plan. Así que yo creo, en mi humilde opinión, para mí, no sé, por lo menos para mí, es absolutamente asombroso que todo lo que Dios decretó antes de la fundación del mundo, hoy en nuestro presente, a través de su providencia soberana, se esté manifestando en el tiempo y en el espacio. Todos los decretos de Dios, que dicho sea de paso, Él es el único que tiene poder de decreto, el único que puede decretar, el único que puede realmente declarar cosas que vienen a ocurrir, porque Él es el que tiene ese poder, es Él. Nosotros no tenemos ese poder, y a nosotros nunca se nos ha mandado a decretar ni a declarar nada. A nosotros se nos ha mandado a orar, a pedir y a suplicar al Padre conforme a su voluntad perfecta. Así que la providencia de Dios está obrando en su vida en conjunción con nuestra responsabilidad, y esa es una de las cosas más extraordinarias, que al final, obviamente, en nuestra mente no va a tener una explicación completa de cómo es que mi responsabilidad humana se intersecta con los decretos de Dios, y que aún yo termine haciendo lo que Dios decretó, pero sin Dios haber violado mi voluntad, simplemente estableciendo la suya soberanamente sin violar la mía. Es una de las cosas más asombrosas que podemos tener, y obviamente es una de las cosas a las cuales más el hombre se revela cuando se les predica, porque nuestro pecado, en nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos esta tendencia a querer controlar, querer gobernar, y tan pronto se predique algo que quite control de mi vida, o que quite mi prerrogativa de que yo soy el que elijo y hago, inmediatamente el humanismo en nosotros se levanta para contradecir eso. Y por eso hay gente que consideran a Dios soberano en todo menos en la salvación. O sea, Dios es soberano para sostener el universo, para sostener los planetas donde están. Dios es soberano para la vida, Dios es soberano. Pero cuando llega la salvación, no, ahí Dios no es soberano. Ahí el hombre entonces ejerce su prerrogativa. Y hay que entender una cosa, hermanos: Dios no es soberano a mitad, Dios no es soberano a un cuarto, Dios no es soberano a un tercio. Si Dios es soberano,
todo lo que Dios es, lo es infinitamente. Si Dios es amor, Él es amor infinitamente. Entonces, si Dios es soberano infinitamente. Y la Biblia enseña con claridad, lo estamos viendo en todos estos sermones, que Él es soberano en la salvación. Y que la salvación está en las manos de Dios. Y que Dios desde antes de la fundación del mundo ha escogido. Ya todo eso lo enseñamos. Si usted ha llegado nuevo en estos días, si usted está de visita y ese tema le interesa, quiere saber más, todo eso está grabado, se está posteando por YouTube, está también grabado en Facebook Live, ahí queda también los videos, puede entrar y ver esos sermones anteriores, porque yo no puedo entrar a repasar todo eso. Así que esta mañana, esta predicación del Evangelio, este sermón, lo que debe terminar es en adoración profunda al nosotros poder una vez más asombrarnos de la grandeza divina, pero también de nuestra pequeñez, de nuestra pequeñez delante del plan de Dios, que es tan grande. En ese plan Él ha querido tomar a judíos y a gentiles para salvarlos y llevarlos a vivir con Él eternamente. Así que con esa introducción en mente, vamos a punto número 1 en este sermón. En Cristo fuimos hechos herederos. Es lo que dice ahí en el verso 11. Obviamente el verso 11 toma su relación del 10 cuando dice la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo o en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y ahora dice, ¿en quién? Está hablando de el Mesías, está hablando de Cristo, tomándolo del verso 10. ¿En quién? O sea, en Cristo, en quien también fuimos hechos herederos. Y la realidad es que hemos hablado ya un poco de esa herencia. No quiero sobreabundar en eso, pero es necesario repasar algunas cosas aquí. Y lo primero es que Jesucristo, Él mismo, Él es la base y la fuente de nuestra herencia divina. Es impresionante cómo el evangelio antropocéntrico, el falso evangelio antropocéntrico, o sea, donde el hombre es el centro, siempre que se habla de herencia, siempre que se habla de alguna riqueza que Dios reparte, todo el sermón se va entonces en hablar de prosperidad y de riquezas y de cómo aumentar las riquezas aquí en la tierra. Y usted tiene que entender, hermanos, que nuestra herencia primariamente y primordialmente está hablando de lo que está reservado para nosotros en el cielo. Ciertísimamente Dios ha cubierto aquí áreas para nuestras necesidades, y Jesús fue muy claro en enseñar que nosotros debíamos tener fe y debíamos tener paz en que Dios nos va a cuidar, en que si Dios alimenta a los pájaros que están por ahí, que ellos no siembran ni cosechan, y sin embargo Dios los alimenta todos los días, y no cae uno de esos pajarillos a tierra sin que Dios lo sepa. Uno solo, uno de esos gorriones, una de esas palomas, una de esas tórtolas, uno de esos ruiseñores, uno de esos contrallados changos bendecidos changos, porque son del Señor. No cae uno de esos sin que Dios lo sepa. Entonces, ¿no cuidará Dios de ti y de mí? Si Dios cuida de pájaros, ¿no cuidará Dios de ti y de mí? Y si Dios viste, dijo Jesús, si Dios viste a los lirios del campo con una majestad tan grande que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos, ¿no cuidará también de nosotros? Eso es lo que Jesús nos enseña. Luego de eso, la Biblia, cuando nos habla de herencia, nos habla de riquezas, hermanos, está hablando de lo que está reservado para nosotros en el cielo, que es mucho más grande que todo lo que pudiéramos tener aquí, porque aquí no es nuestro lugar final. Aquí estamos de paso, somos extranjeros y somos peregrinos, estamos peregrinando en esta tierra
y Dios nos va a cuidar y nos va a proteger, y también va a permitir situaciones, y también va a probar nuestra fe, y también va a conceder que vengan situaciones difíciles y que enfrentemos durezas y que enfrentemos enfermedades. Todo eso es parte de vivir en la tierra. Todo ese tipo de doctrina que quiere eliminar sufrimiento, que quiere eliminar la enfermedad totalmente, que quiere eliminar la escasez, es un movimiento equivocado que está tratando de que el reino ya esté establecido. Y hermanos, el reino no está establecido totalmente. Jesús inauguró el reino, pero el reino en manifestación final viene exactamente al final, cuando Él retorne, no ahora. Ahora, de hecho, muchas veces la Biblia considera esto un valle de lágrimas. Es un valle por el que estamos pasando, y por momentos se torna en un valle de dolor, en un valle de agonía. Todos enfrentamos esa situación. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de herencia, yo quiero que sus ojos estén puestos donde deben estar. Estamos hablando de la herencia incorruptible, la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Así que Jesús es la base y Él es la fuente de nuestra herencia divina. Sin Él, piénselo, sin Él, ¿qué es lo único que usted heredaría? ¿Ah? Exacto, la condenación eterna. Sin Cristo, fuera de Él, lo único que tendríamos es condenación eterna. En Cristo, gloria a Dios que tenemos la herencia que Él nos ha dado. Vaya conmigo un momentito al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos 20. El verso 32. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea, el evangelio, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Usted debe tener claro que usted en Cristo le ha sido concedida una herencia. Dios nos ha hecho sus hijos, Él nos adoptó como sus hijos, y como nos adoptó como sus hijos, nos ha dado participación de la herencia de su Hijo Jesús. Por eso es que somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Veas adelante ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Capítulo 26. Esto está el apóstol Pablo relatándole su conversión al rey Agripa. Está mostrándole cómo Dios soberanamente lo alcanzó y lo llamó a la salvación cuando él era un perseguidor de la iglesia. Y en el verso 15 del capítulo 26 de Hechos dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Eso fue cuando Cristo se le apareció. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. E interesantemente, ahora Pablo va a relatar lo que en la historia que tenemos en el libro de los Hechos no aparece. En el relato de la historia, cuando Pablo tiene este encuentro, solamente se nos dice que cayó de su cabalgadura, que le dijo quién eres, y que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo quedó ciego y entonces lo llevaron a la ciudad. Sin embargo, aquí Pablo revela que hubo una conversación más larga entre él y el Señor en ese mismo momento. Entonces Jesús le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío. Y mira el verso 18. Eso es lo que hace el evangelio: a fin de que abra sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia para nosotros que Dios tiene. Por favor, vaya adelante a la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos 8, el verso 17. Este verso usted lo conoce.
y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Es una herencia impresionante. Pablo en Efesios nos está describiendo todas las riquezas de gloria que hay en esa herencia, hermanos. Es inimaginable, es más allá de la comprensión humana. El apóstol Pablo, que tuvo la oportunidad de ser llevado en una revelación al tercer cielo, él dice que cosas que ojo no ha visto, lo que significa que hay cosas que no están aquí en la tierra. Ojo no ha visto y oído no ha escuchado. Significa que hay sonidos que en el cielo están, que aquí no están. Quizás música, quizás otro tipo de cosas que yo no puedo, sería conjeturar impresionantemente. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Piénselo, es extraordinario. Sí, si usted cree que la tierra es bella, y mira que es bello este planeta, y si no fuera por el pecado sería extraordinario, piense lo que Dios ha preparado en esa esfera que le llamamos cielo. Yo espero que cuando usted oiga hablar del cielo, usted no esté pensando como en nubes de marshmallow o algo así, por ejemplo, arpa, que usted va a estar en una nube tocando arpa. Hermanos, el cielo es una dimensión. No es sencillamente, pues del cielo ahí están las nubes. No, es una dimensión espiritual. Es la dimensión donde Dios está. Imagínese, si esta dimensión es extraordinaria, ¿cómo debe ser la dimensión donde Dios está? Es impresionante. También en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses se trata esto, en el capítulo 1 de Colosenses, el verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es glorioso, hermanos. Nosotros debemos vivir aquí con ese sentido de que, yo tengo una herencia. ¿Qué importa? Lo que yo enfrente aquí no se compara a lo que me está reservado. Lo que pase aquí, cualquier dolor, cualquier situación relacional, cualquier persona que me odie, lo que sea, no se compara, hermanos. Es por eso que cuando uno tiene una perspectiva de eternidad, la vida a uno le cambia aquí en la tierra. Pero como la iglesia ha hecho distinto, la iglesia ha hecho una perspectiva terrenal y de vez en cuando invita a la gente a mirar lo celestial. No, es al revés. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso no significa, como algunos dicen, entonces están diciendo que uno tiene que vivir descuidadamente. No, la Biblia es clara. Nosotros debemos vivir en esta tierra con prudencia, debemos vivir con diligencia, hacer todas las cosas que hay que hacer, trabajar, criar familia, casarnos, hacer todas las cosas, pero sabiendo que esta vida no es la más importante, sino la vida eterna es la más importante. Ahora piénselo, no hay que ser súper espiritual o un erudito para saber que no estamos ahí. No estamos ahí. Esta mañana esto debe traer convicción profunda. No estamos ahí. Nosotros tenemos un cuidado impresionante de esta vida. Es un esmero por esta vida. Es un esmero por las cosas que perecen. Nos esmeramos en ellas, hermanos. Nos esmeramos en tener, y sin embargo nuestro sentido de eternidad está descuidado. Nuestro sentido de relación con Dios se descuida tan fácilmente, que es impresionante dónde está nuestro valor colocado. Y eso no es difícil, es ver dónde está tu valor colocado. Y eso no es difícil de saber. ¿Cómo yo voy a saber eso? Jesús lo dijo: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Tu tesoro no solamente es dinero, tu tiempo. Donde esté tu tiempo, ahí está tu corazón. Piénselo, ¿dónde está tu tiempo y el mío? ¿Dónde está mi tiempo? Piénselo, versus
versus lo que le damos a este sistema versus lo que damos a Dios, y a pensar en lo espiritual y a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentamos a reflexionar en Dios? A invertir un rato, a sentarnos, a pensar en Él, en la vida eterna. No, pastor, pero yo oro. Sí, pero es que nuestras oraciones son petición y petición y petición y petición. No, yo hablo de sentarnos a reflexionar y a sentarnos con Él, a considerar su grandeza, su gloria, nuestra pequeñez. Piénselo, ¿cuánto dedicamos a eso y cuánto dedicamos a todo lo demás? Es impresionante. Y entonces, yo sé que hay que trabajar y yo sé que hay que hacer la vida, pero créame, vuelvo a repetir algo que dije y todos estamos ahí, yo estoy ahí también. Nosotros los creyentes nos hemos dejado ir por la corriente de esta tierra y hemos hecho vidas complicadas porque queremos competir con los demás. Hemos hecho vidas complicadas. Hemos hecho vidas complicadas económicamente, hemos hecho vidas complicadas de tiempo, de toda forma, porque hay que hacer lo que el resto hace. Todos caemos en esa corriente, todos. Yo recuerdo años atrás, bastantes años atrás, cuando en esta iglesia las cosas eran de moda. Si empezaban a comprar casas, empezamos a comprar una casa, comprar un hermano una casa, era como que todo el mundo, hay que salir, entonces a comprar otra casa, otra más cara, o más grande, o más grande, o más grande. Y uno cae en eso, y cuando vienes a ver, estás aquí, así. Entonces hay que trabajar más, y hay que trabajar doble, y entonces hay que trabajar y entonces vender otra cosa más, y entonces hay que meterme en otro multinivel por allá, y cuando vengo a ver, pastor, es que no puedo ir a la iglesia, porque nuestra vida está complicada, porque nuestra vida se trata simplemente de la apariencia que el sistema nos ha hecho, y todos estamos ahí, hermano, todos estamos ahí. Todos estamos ahí, y debemos orar esta mañana que Dios nos ayude a entender que nuestra herencia no es aquí, nuestra herencia es en el cielo. Aquí Dios va a conceder todo lo que su voluntad santa quiera conceder, y a unos más y a otros menos, gústele al que le guste y al que no le guste. A unos más le va a dar Dios y a otros menos, conforme a su propósito, simplemente. Él es Dios soberano. Así que luego lea con calma adelante Colosenses 3, 23, 24. ¿Ustedes tienen el bosquejo? Pues está bien, no tengo que decirle. Tito 3, 3, ahí está. Ustedes lo tienen, no me da el tiempo. Pero léalo, son escrituras bien poderosas. Léalas por favor. Cuando dice ese verso, hechos herederos, hechos. Fíjate que para nosotros no tenemos actividad en eso. Para nosotros es pasivo eso. Hechos. Yo no pude haberme hecho heredero. Hechos, me hicieron heredero. Y esa palabra griega que aparece ahí es la palabra clero. Clero. K-L-E-R-O-O. Y es interesante porque esa palabra, si tú la transliteras al español, sale la palabra lote. Un lote. Pero de ahí sale la palabra lotería. Lotería. ¿Cuántos juegan lotería aquí? No tienen que levantar la mano. Hace años que no hacía eso. El que levantó la mano, si juegas lotería, recuerda el diezmo, por favor, si te pegas. ¿Okay? Es broma. Lotería sale de esa palabra, y realmente la definición más clara que podemos tener de clero es las diferentes partes de algo que se reparten entre varias personas. Es como decir, me tocó, ¿ves? Me repartieron y me tocó esto. ¿Recuerda cuando repartieron la tierra de Israel? El salmista dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cómo repartieron la tierra? Por lotes, pero él no la escogió, sino la repartieron, y lo que te tocó,
¿Cuándo dan gloria a Dios que nosotros no dependemos de la suerte? No dependemos de la suerte de una maquinita de casino. Bueno, ya no son así, ahora son botones, ¿verdad? Ahora son botones. No dependemos de eso. Nuestra suerte, ¿quién la sustenta? Dios sustenta nuestra suerte. Y en esa gloriosa herencia Dios determinó que tú la tuvieras, hermano. ¿No es glorioso que antes de la fundación del mundo, antes que se hiciera ningún hombre, un ser humano en la faz de la tierra, ya Dios había determinado salvarte? Y no solamente salvarte, sino hacerte su hijo. Y al hacerte su hijo, darte a ti la misma herencia que Él le da a Cristo. Dígame si eso no es gracia inefable, gracia impronunciable. Eso es gracia extravagante, hermanos. A mí y a ti que no lo merecemos. Merecíamos el infierno y nos ha dado herencia. Merecíamos estar separados de Él por la eternidad, y lo que ha hecho es aceptarnos en el amado y acercarnos a su corazón, tanto que quiere estar así con nosotros por la eternidad. Oh, hermanos, eso es para uno salir a la vida y decir, ¿qué importa entonces lo que pase? ¿Qué importa lo que experimentemos aquí? Es un ratito. Mire, 95, 100 años es un ratito en comparación con una vida en la cual no hay final. Piénselo, no hay final. Yo puedo estar aquí 90 años, y si esos 90 años me sentí mal, no se comparan con que una vida que no tiene final, me voy a sentir absolutamente bien, hermanos. Bien en mi cuerpo, bien en mi mente, bien en mi alma, y sobre todo bien, porque la presencia de Dios va a estar como nunca nosotros la hemos disfrutado en el cielo. Eso es glorioso. Ahora, los creyentes son hechos herederos, piénselo bien, porque Él nos predestinó. Por eso es pasivo esto. Él nos predestinó, Él nos escogió. Y el tiempo en que aparece ese verbo, ese lo que le llaman el tiempo aoristo en el griego, y ese tiempo lo usaban los griegos de tal forma que se referían a algo en el futuro como que ya está hecho. Era algo tan cierto que se referían a esto cuando hablaban o escribían como que ya está hecho. O sea, es algo que no hay manera de que no ocurra. No hay manera de que no ocurra. Dios me dio una herencia y ya Dios da por sentado que yo tengo esa herencia. No es que quizás me la gano al final. No es que quizás si me porto bien perfectamente al final me la van a dar. No, es que Él me escogió, Él te escogió en Cristo Jesús, y Él te va a dar la herencia, y no hay nada que lo impida. No hay hombre, no hay demonio, no hay nada en la tierra ni fuera de la tierra que pueda impedir lo que Dios nos ha dado en Cristo. Entonces, es importante también ver en ese verso en Efesios que hay dos maneras de mirar eso. La Biblia es tan rica que ese verso 11 se puede ver en dos ángulos. Cuando dice en que también fuimos hechos herederos, eso está escrito en la forma pasiva del verbo y permite dos ángulos de interpretación. Dos ángulos. Uno puede ser que nosotros somos la herencia de Dios. Nosotros somos la herencia de Dios. ¿Y eso es compatible con la Biblia? Sí, es compatible con la Biblia. Si usted mira desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la Biblia es clara en que el propósito divino siempre ha sido crear un pueblo, y que ese pueblo sea su pueblo, sea su porción, sea su herencia. Pero también Él ha dicho, ellos serán mi pueblo, mío, y yo voy a ser ¿qué? Su Dios. Por lo tanto, ambos ángulos tienen coherencia bíblica. Somos nosotros la herencia de Dios y somos nosotros los herederos. Ahora, cuando uno mira el contexto, recuerden que el contexto es el que determina la interpretación final de un verso. Cuando uno mira el contexto de Efesios, no hay que ser un erudito. Si uno mira el contexto, ¿qué ángulo es el que realmente Pablo está aquí diciendo? Es el ángulo de que somos nosotros
herederos. Somos nosotros los que Dios está dándole una herencia, aunque ciertamente podría ser interpretado como que somos nosotros la herencia de Dios. Hay una Biblia que se llama The Amplified Bible, y ellos lo que hicieron en este verso es que, para no dejar ningún ángulo fuera, entre paréntesis pusieron: nosotros somos la herencia de Dios y somos herederos de Dios, para poner los dos ángulos posibles del griego. Así que, número 2, dice el verso: habiendo sido predestinados. Una vez más el apóstol Pablo vuelve a dar otro recordatorio sobre el decreto soberano de Dios en la salvación. Ya lo vimos en el capítulo 1 anteriormente y hablamos bastante de eso, pero quiero repasar. Este es un tema que siempre hay que repasarlo, que siempre hay que recordarlo, porque es uno de los temas más contradecidos por alguna gente. Es uno de los temas que más alguna gente quiere venir en contra, que es la predestinación. Recuerde que la palabra predestinación del griego es la palabra proorizo. Y pro, lo que significa es de antemano. Y orizo es una palabra griega de la cual sale, por ejemplo, nuestra palabra en español horizonte. Horizonte. Entonces, ¿qué es el horizonte? Cuando uno piensa, uno mira allá, cuando uno está en la playa, por ejemplo, mirando el mar, y tú miras a esa raya, esa línea que como que divide, ¿verdad?, el cielo del mar, que a la hora de la verdad es subjetiva. O sea, es una raya que está ahí, pero si tú sigues viajando y viajando, la raya se aleja y se aleja y se aleja. Eso se le llama horizonte. ¿Qué es un horizonte? ¿Qué es un horizonte, hermanos? Sí, a ustedes. ¿Qué es un horizonte? Yo sé como que sí, con ustedes, con los de la internet. ¿Qué es un horizonte? Vamos, es un boundary. Es una línea de límite. Es un límite. Entonces, esta palabra proorizo es importante. Es la palabra que en español se traduce predestinados. Significa que Dios determinó colocar un límite de antemano. Eso es lo que literalmente eso significa. ¿Cómo? Sí. Dios, en aquellos que Él llamó a la salvación, antes de la fundación del mundo, Él decidió colocar en sus vidas de antemano unos límites. ¿Cómo que unos límites? Bueno, unos límites que nos guiarían a nosotros a la salvación. Por eso es que en el Nuevo Testamento esta palabra carga la idea del decreto divino. Cuando Dios decreta aquello que va a ocurrir, aquello que debe ocurrir. Y si usted no estuvo, busque ese video. Hablamos de las diferentes perspectivas de la voluntad de Dios, y hay una voluntad de Dios en la cual es un deseo de Dios. Y ese no es como el decreto. En el deseo de Dios definitivamente es algo que el corazón paternal de Dios desea, pero no es lo que Él ha decretado. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío. Pero ¿qué pasa con el impío? Muere, y ciertamente muere por el juicio divino. Sin embargo, Dios no quiere la muerte del impío, dice, porque sabe que va a estar separado de Él por la eternidad. Y en su corazón paternal no es lo que Dios quiere, pero es lo que Dios hacerá. Cuando hablamos de decreto, estamos hablando de algo que va a acontecer no matter what. No importa qué. Lo que Dios ha decretado desde el principio va a suceder, no importa qué. Y en eso está incluido la salvación de sus elegidos, que Efesios 1 claramente nos lo dice en el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La idea de que sí, Dios nos escogió porque es que Él vio en el futuro, cuando nosotros íbamos a aceptar a Cristo de nuestra propia voluntad, y como Él vio en el futuro ese acto, entonces fue que nos predestinó. Hay un solo problema con esa visión: es que si Dios miró en el futuro a nuestra vida,
no vería ningún acto bueno de yo eligiendo a Cristo. ¿Qué vería mi vida? Vería el pecado, que es lo único a lo cual mi corazón se puede inclinar. Mi corazón no se puede inclinar a nada que no sea el pecado, fuera de que Dios actúe primero en mi vida. Si Dios actúa primero en mí por su gracia, haciéndome nacer de nuevo, entonces definitivamente yo puedo venir a Cristo ahora con mi voluntad. Entonces, proorizo es súper importante, es la palabra que determina en el Nuevo Testamento lo que debe suceder. Vamos a verlo un poquito porque esto es súper importante. Hechos 4. En Hechos 4, quiero que veas rapidito. Hechos 4, 27 y 28. Yo le voy a decir, yo empecé a predicar tarde, así que no estén mirando el reloj, que son las 11:28. Yo voy a estar como hasta las 12 y pico predicando, así que sí, porque yo empecé tarde. Ok, Hechos 4, 27, 28. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Se aliaron, o sea, estos hombres se aliaron, esa es su responsabilidad humana. Ellos se aliaron contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se aliaron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel. Ahora, se aliaron ellos como hombres en su responsabilidad. Pero mire bien el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y designio predestinaron. Proorizo, la misma palabra. Cuanto tu mano y designio predestinaron que sucediera. Es un decreto divino, es un decreto en el cual Dios hace que cosas sucedan, y en esos decretos aún hombres son usados, y esos hombres hacen lo que hacen por su pecado, por su propia voluntad maligna, pero terminan haciendo el decreto divino, el decreto de Dios, pero lo hacen gustosamente en su corazón por el pecado que hay en ellos. Por lo tanto, son responsables de lo que hicieron, y es ahí el misterio impresionante de la intersección de la responsabilidad humana y la soberanía divina. Otra más que podemos ver, que usted la conoce bastante, pero la conocemos bastante y estamos arañando la superficie de lo que esos versos dicen. Me da gracia cuando a veces pensamos, ya ese verso yo lo conozco. Mire, hermano, no diga eso. 8:28 de Romanos. 8:28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Tantas veces le citamos eso a la gente: no te preocupes, no te preocupes, las cosas sobran para bien, las cosas sobran para bien, las cosas sobran para bien. Pero un momento, nosotros hemos entendido cómo es posible que todas las cosas obren para bien a los que hemos sido llamados. Usted ha entendido el concepto de, porque usamos eso para consolarlos los unos a los otros. Hermano, tranquilo, todas las cosas obran para bien. Pero entendemos cómo es eso posible. ¿Cómo es posible que yo pueda decir que, habiendo molestado a alguien de niño, eso ha obrado para el bien de su vida cuando Dios lo llamó? Es impresionante. Por eso tenemos que hablar en claridad de lo que le decimos a la gente y hablamos, y es una realidad. La Biblia lo especifica, y la clave es el próximo verso. La clave es el próximo verso. ¿Cómo es que yo puedo tener fe, convicción y descansar en el hecho de que todas las cosas están obrando para mi bien? Por el verso 29. Porque a los que antes escogió, recuerde que nada obra para bien si usted no es escogido. O sea, no le aplique ese verso a quien no le tiene que aplicar,
O sea, estás con tu familia, allá pasó algo, tranquilo que todo obra para bien. Mira, si ellos son impíos, nada está obrando para bien. Consuélalos de otra manera, consuélalos de otra forma, pero para los impíos no está obrando para bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también ¿los qué? Los predestinó, priorizo, les puso límites de antemano. ¿Para qué? Para que llegaran a ser de la misma forma, de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es glorioso, hermanos. Porque no solamente Dios nos escogió para la salvación y para ir al cielo, Dios nos escogió para que seamos transformados a la misma imagen de su Hijo. Y yo sé que usted quizás piensa, bueno, pero Él no se está refiriendo escatológicamente a la transformación final. Bueno, sí, en un sentido, allí vendrá la perfección final, pero aquí y ahora estamos siendo transformados. Por eso es la tensión dinámica entre que somos pecadores, entre que tampoco es que vas a vivir una vida licenciosa. ¿Me entienden? Somos pecadores y fallamos, pero tampoco es que nos vamos a entregar a vivir licenciosamente, porque la Biblia claramente nos dice que nosotros debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, estamos aquí en un proceso de santificación. Dios nos está santificando, y aquí es donde se torna difícil esto para los que venimos de ese background de triunfalismo, de doctrinas triunfalistas, donde no se considera que los tratos de Dios van a causar quebranto y dolor y sufrimiento. Entonces, escuchaba hace un tiempo una predicación, bueno, no le llamemos predicación, una comunicación de un hombre que estaba predicando, y él se estaba burlando. Quizás yo lo hice en algún momento en mi ignorancia pasada. Se burlaba de la sana doctrina realmente cuando predicamos que el sufrimiento Dios lo usa para nuestra santificación y transformación. Y burlarse de eso es burlarse del Evangelio. Es burlarse del Evangelio, hermanos. Porque Dios nos predestinó a ser como su Hijo. Y eso implica mucho. Eso tiene implicaciones sin fin. O sea, al Él predestinarme para ser hecho a la imagen de su Hijo, significa que ya también Él predestinó todas las circunstancias que me van a llevar a mí, los límites, piénselo, los límites que me van a guiar a mí. Ya me guió la salvación a través de esos límites, ahora me sigue llevando a través de los límites que Él ha puesto para que yo sea santificado en Cristo Jesús. Y eso incluye circunstancias en mi vida. Eso incluye personas en tu vida que no las envió el diablo. A ti te pareciera que fue el diablo, pero no fue el diablo. Fue Dios. Por eso es que uno tiene que tener cuidado con esta cosa de guerra espiritual que la gente la malentiende, porque sí hay una guerra espiritual, pero un día hablaremos de eso. Bueno, un día no, cuando entremos a Efesios, capítulos finales, vamos a hablar de esa guerra espiritual y va a ser muy bueno porque vamos a poder poner en claro qué es esa guerra espiritual, qué es ese combate. Pero hoy la gente atribuye todo al diablo, y todo lo que parece malo, todo lo que no parece éxito, hay que atarlo, amarrarlo y qué sé yo, esas cosas que hacíamos. No, entonces cuando la gente dice, Padre, ato a mi jefe en el nombre de Cristo, yo ato a ese hombre ahora mismo, lo amarro, lo ato, y los demonios que él tiene, lo ato. I don't know, probablemente tiene algunos demonios, pero Dios coloca nuestra vida en situaciones de límites, donde nuestro proceso de santificación sigue tomando su curso. Por eso créeme, si Dios te llamó y te eligió y te salvó, Dios está operando en tu vida todos los días. No hay un solo día de nuestra vida
Hay gente que siempre están con que, ay, yo no veo que nada pasa sobrenatural aquí. Mire, cállese la boca. Tú no sabes todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que Dios está trabajando tras bastidores, ya lo ha decretado y está pasando en tu vida. Gente que entra, gente que sale de tu vida, situaciones que vienen, situaciones que van, gozo que viene, sufrimiento que viene. Es impresionante. Ya todo eso Dios lo decretó, hermanos. Es glorioso y sin violar mi voluntad. Es impresionante. Eso lo que dan ganas es de alabar a Dios y glorificar a Dios y decir, Dios mío, qué grande tú eres. De hecho, eso es lo que debe pasar en una iglesia el domingo. Que usted salga, cuando se vaya para su casa, salga, cuando se monte en el carro, diga, qué grande eres, Dios mío, qué grande eres. No, pero hoy la iglesia sale diciendo, qué grande soy yo, qué próspero soy yo, qué tremendo soy yo, qué autoestima tengo tan grande. Come on, people. Priorizo. Ahora, encontré algo de un caballero, se llama K.S. Yo no sé pronunciar bien estos apellidos en inglés. W-U-E-S-T. Yo no sé. W-U-E-S-T. Wust. K.S. Wust. Ok, escuche lo que él escribió, o léalo si usted lo tiene ahí. El genio de esta palabra, él se refiere a priorizo, es el de colocar limitaciones sobre alguien o algo de antemano. Esas limitaciones, oh my God, trayendo a la persona dentro de la esfera de un cierto futuro o destino. Estos significados han sido traídos al Nuevo Testamento en el uso de esta palabra. Así, aquellos elegidos han tenido limitaciones puestas alrededor de ellos que les traen dentro de la esfera de convertirse en hijos de Dios por adopción, Efesios 1:5, y de ser conformados a la imagen del Señor Jesús, Romanos 8:29. Dios en sus elegidos ha decretado todos estos límites que en tu vida y en la mía se están dando en el tiempo y en el espacio por la providencia de Dios. Ya Dios lo decretó, pero en el tiempo y en el espacio lo que Dios decretó va aconteciendo sin que nada de lo que Él decretó deje de acontecer en nuestra vida. Dios poniendo límites. Oh, hermanos, yo veo eso tan claro en mi vida, en mi familia, pero también en la congregación. ¿Usted no se ha dado cuenta de que Dios glorioso nos dejó por un tiempo hacer unas cuantas cosas fuera del evangelio puro, pero siempre puso una restricción para que no nos fuéramos sin regreso? Es impresionante. La historia de mi ministerio ha sido esa. Yo nunca hablo de mí en los sermones, pero permítame un minuto. Yo recuerdo cuando estuvimos en Fuente de Agua Viva. ¿Se acuerdan? ¿Alguien estuvo conmigo en esta falsa doctrina? Okay. Estuvimos ahí. Y cuando estuvimos ahí, ¿qué hizo Dios? Dios comenzó a despertar mi corazón estando ahí. Llegó un libro a mis manos, eso era en 1990 y pico, 90 y tanto, 93 creo, en el 92, 93. Ese libro fue escrito en el 92, ¿ok? Y llega, se llama La seducción de la cristiandad, ese libro. Entonces, ese libro, no sé quién me lo dio, yo no lo compré, yo recuerdo que yo no lo compré, ese libro cayó en mis manos y cuando yo abro ese libro y empiezo a ver que estos dos hombres son dos hombres, Dave Hunt es uno de ellos y el otro es T.L. McMahon, como se pronuncie ese apellido interesante. Y esos dos hombres se dedicaron a exponer el error de ese movimiento del evangelio de prosperidad y del evangelio de super fe y de dilo y lo tienes y decláralo y lo tienes, name it and claim it y toda esta cosa. Y cuando ellos comenzaron y no tuvieron miedo en usar nombres, entonces ¿qué pasa? El primer nombre que sacan
es del nombre que yo me había comprado cajas de libros, cajas completas, cajas de libros, y me había comido todos esos libros de un maestro, un falso maestro, que se llamaba Kenneth Hagin, y su hijo Kenneth Hagin Jr. Entonces, cuando ellos exponen y yo empiezo a ver esto y empiezo a ver esto, pero lo grande es que empiezo a ir a la Biblia, porque ellos decían, mira, ese verso que ellos usan está fuera de contexto, y cuando fui a la Biblia, eso está fuera de contexto. Montones de versos que usábamos en esta falacia de prosperidad y naming, claiming y autoestima no son versos coherentemente interpretados. Son versos que están sacados de la Biblia a la fuerza y marroneados en un sistema de creencias. Y cuando yo vi esto, Dios comenzó a trabajar en mi corazón y yo decidí, un momentito, tenemos que hacer algo. Y ahí nos votaron. Ellos creen que nos hicieron un mal. Límites. ¿Qué Dios hizo? Tengo que sacar a estos de ahí. Pero fíjate, no nos sacó todavía al evangelio puro, sino que por años estuvimos haciendo par de barbaridades. Cuando yo hablo esto, yo sé que hay gente que se siente mal. Quiero aclarar, no importa las barbaridades que yo haya hecho o permitido, Dios es soberano. Y en medio de esas barbaridades, Dios salvó gente genuinamente, Dios restauró gente genuinamente, y Dios restauró familias genuinamente. Pero no vaya a pensar que tenía que ver con la barbaridad. Tiene que ver con un Dios lleno de gracia y de amor. Entonces ahí es que la gente se confunde. Entonces por eso nosotros hacíamos ese retiro vergonzoso que se llamaba el REA. Vergonzoso, hermanos. Pero dentro de eso vergonzoso, ¿qué Dios hizo? Dios en su gracia, me imagino que mirando para otro lado, tocó gente, ayudó gente que todavía hoy están aquí. Cuando oyen esas cosas se confunden, pero es que yo fui ayudado por eso. Tú no fuiste ayudado por eso. Tú fuiste ayudado por la palabra de un Dios de gracia, el verdadero Dios que tuvo misericordia, porque como ya había un plan establecido, Él iba a ejecutar su plan. Pero no se enfoque en cosas que pasaron, sino en el Dios de gracia. El Dios de gracia. Pero en aquel retiro lo peor que hacíamos era tener un actor clavado a una cruz. Digo, no clavado, pero amarrado. Un actor allí, con sangre. Queremos ser tan peliculeros que hasta teníamos un spray que le echamos a la gente. Esa es la madre de las manipulaciones, hermano. Pues claro que la gente, todo el mundo que iba allí salía como desmayado. Pues claro, sale desmayado cualquiera sale desmayado. El puertorriqueño que rápido le da un PR síndrome. ¡Ay! El espíritu, ¿cuál espíritu? ¿Qué espíritu emocionado que está? Porque estamos manipulándolo hasta la médula. ¿Sabes lo que es poner un corazón de una vaca en una yo no sé por qué yo he caído en esto, pero alguien tiene que oír esto hoy. Sí, alguien, porque hay gente que todavía dice, ay, yo no sé de qué el pastor se ha arrepentido. Mira, centella, ¿cómo que de qué me he arrepentido? De barbaridades, de aberraciones que hicimos. El corazón de una vaca clavado a un panel de madera, en una de esas dinámicas que son, y que de sanidad interior, que es manipulación interior realmente. Y entonces uno con un listado de cosas de cuando te hirieron, cuando te asaltaron sexualmente, y cada vez que le daba una puñalada que el corazón, claro, que alguien se levantaba, ¡ay! A mí mi papá, pues claro, pura manipulación, hermano. Si tu papá te abusó de niño, si tu papá te abusó de niña, yo quiero que tú sepas algo. La cruz del Calvario es el lugar donde esto se resolvió para siempre. Mientras más te mires a ti mismo y tu dolor, más sumido estarás en él. Mientras más salgas de tu dolor y mires que Cristo pagó por el pecado de tu papá y los pecados tuyos después de eso, entonces tú tendrás toda la sanidad que la palabra habla que podemos tener. Pero no por una manipulación de eso de la cual me arrepiento tanto de
haber hecho todo eso, pero Dios usó eso para atraer a alguna gente. Algunos fueron falsas conversiones, ya no están, otros están por allá haciendo cosas, pero el plan era, Puerto Rico tiene un plan, el plan era que ustedes quedaran aquí. El plan era que todos ustedes quedaran aquí, los que quedaron, y que todos estos otros hayan sido atraídos ahora al verdadero evangelio, a la palabra pura, a la cruz de Cristo. Oh, hermanos, dele gloria, porque es que wow, wow, eso es glorioso. Hemos entendido un poco de priorizo, o sea, las limitaciones que Dios decretó para guiarte a ti a la salvación. Es impresionante. Todas las limitaciones que Dios colocó desde tu nacimiento, la familia donde naciste, tu raza, todo para guiarte a ti a la salvación. Es impresionante pensar en la grandeza de Dios, que no, a esa mente no se le va un detalle. O sea, no es como que Dios hizo esto y después dijo, ay, ups, se me olvidó que en esa esquina. No, hermanos, todo esto es un plan de una mente insondable. Con razones que Pablo, cuando habla de esto, tiene que alabarlo. Pablo, cuando habla de esto, tiene que detener esto y alabar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que no hay otra. Cuando uno ve este plan, uno tiene que adorar a Dios. Yo parece que tomé hoy café o algo, pero no, es que me emociona esto, hermano. De verdad que me emociono, porque es algo que estamos viviendo. O sea, esto no es que nos leímos un libro de R.C. Sproul. Antes leía de Kenneth Hagin, ahora de R.C. Sproul. Bueno, es verdad, leo lo de R.C. Sproul. Pero no, esto no es de un libro. Esto lo estamos viviendo, experimentando, y lo estamos sufriendo. Lo estamos llorando y lo estamos gozando, hermanos. Y lo estamos viendo. Y hay incertidumbre. Es glorioso, hermanos. Es glorioso. Incertidumbre. Se fue un montón de gente, incertidumbre, vino otro montón de gente que ahora Dios está trayendo para traerlos al evangelio puro. Entonces uno tiene que vivir en la mano de Dios, en la voluntad divina. Tercer punto del sermón: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos en Efesios 1. Conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra propósito, que aparece aquí en español, viene de la palabra griega prótesis, P-R-O-T-H-E-S-I-S, es prótesis. Y sí sale la palabra en español prótesis, que se usa en la medicina, ¿verdad? Para cuando hablamos de un artefacto que se coloca para sustituir a un miembro amputado del cuerpo, una articulación. Y esta palabra literalmente prótesis significa colocar a la vista o exhibir algo abiertamente. De hecho, si usted recuerda la versión que tradujo el Antiguo Testamento al griego, se llama la Septuaginta. Y en la Septuaginta, esta palabra prótesis es la palabra que se usa. Yo sé que hay mucha gente nueva, pero no tengo tiempo para dar toda esa historia. Pero en el tabernáculo de Moisés, ustedes se acuerdan que había una mesa donde se colocaban 12 panes, que se llaman los panes de la proposición o los panes de la presencia de Dios. Y esta es la palabra prótesis, se usa cuando se habla de los panes de la presencia. ¿Por qué? ¿Por qué los panes de la presencia y esa palabra prótesis? Porque estaban exhibidos. Esos sacerdotes tenían que comer esos panes allí dentro en la presencia de Dios. Aquellos panes realmente tipificaban la provisión de Dios a su pueblo, el cuidado, la provisión de Dios a las 12 tribus. Por eso eran 12 panes, y esos panes no se podían botar. Esos panes los sacerdotes tenían que consumirlos allí, y se consideraba que los comían en la presencia de Dios o delante de Dios. Entonces esa palabra prótesis carga la idea de aquello que se planifica o aquello que se propone. Por eso los panes de la proposición, aquello que se propone de antemano. Aquí, especialmente aquí en Efesios, se refiere a la intención, plan y diseño de Dios de llamar personas a la salvación, tanto de los judíos primeramente como luego
del pueblo gentil a la salvación. Entonces, importante cuando vemos aquí al propósito del que hace, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra hace es la palabra griega energeo, así, energeo, y significa trabajar efectivamente para hacer que algo ocurra. Cuando Dios usa esa palabra ahí, el Espíritu Santo lo que está diciendo es que todo lo que Dios hizo, hermanos, es absolutamente efectivo. Nada de lo que Dios decretó falla. Nunca algo decretado por Dios va a fallar o simplemente va a malograrse o va a salir de la manera que Dios no lo planificó. Entonces significa sencillamente que cuando Dios creó al mundo, quiero leerle esto de MacArthur Study Bible. Si usted no tiene esa Biblia, sería bueno que la consiga, de MacArthur Study Bible. Es en inglés, no la hay en español. Yo traduje no, yo creo que la hay en español, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya está, esa está en español. Esa está en español, es verdad. Esa está en español, lo que pasa es que yo la tengo en inglés. Ok. Cuando Dios creó el mundo, eso es el comentario de John MacArthur en este verso. Cuando Dios creó el mundo, Él le dio suficiente energía para que inmediatamente comenzara a operar como Él planificó. No era que estaba simplemente listo para funcionar, sino que fue creado funcionando. Mientras Dios lleva a cabo su plan de acuerdo al consejo de su voluntad, Él energiza o empodera cada creyente con el poder necesario para su compleción espiritual. Hermanos, por eso es que Pablo categóricamente dice a los Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya Dios decretó nuestra salvación. En el tiempo y espacio la hizo efectiva, y si la hizo efectiva en tiempo y espacio, usted puede asegurar que si en tiempo y espacio me regeneró, me salvó, me justificó, me adoptó, finalmente Dios te glorificará y finalmente Dios te dará la herencia, y es algo que nada puede impedirlo, nada puede malograrlo, nada puede meterse en el medio. ¿Por qué? Por lo que dice el verso. Porque Dios hizo todo eso según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Designio significa decisión, propósito, plan, producto de deliberación interior. Recuerde que Padre, Hijo, Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, estuvieron deliberando este plan, diseñando este plan, y que cada persona de la Trinidad estaría haciendo en ese plan. Y es lo que Pablo está tomando aquí, lo que oyó de Jesucristo, que le enseñó todo esto. Y cuando se refiere a Dios, como aquí, cuando esa palabra designio se refiere a Dios, como en este verso, describe el resultado de la determinación deliberada, que en este caso contextual demuestra que no es el producto meramente de la mente maestra de Dios, sino también del corazón de Dios. Oh, hermanos, yo creo que usted saque esto solo de la frialdad de la razón. Cuando yo digo que Dios te escogió antes de la fundación del mundo, usted puede simplemente entender: Dios me amó antes de la fundación del mundo. Y esa es la realidad. Dios te amó antes de la fundación del mundo. Es más, Dios te conoció antes de la fundación del mundo. La palabra conocer en la Biblia no es meramente tener información de ti. Cuando dice conocer, habla de intimidad. La gran pregunta es: ¿Dios me amó antes de la fundación del mundo con lo patético que yo soy? Eso es lo grande. Dios me amó antes de la fundación del mundo sabiendo que yo iba a tener este pecado habitual en el que me resbalo tantas veces. Eso es lo grande.
Dios me amó antes de la fundación del mundo, sabiendo de estas rabietas que aún estando en Cristo yo iba a tener de vez en cuando. Y de vez en cuando es casi todos los días. Dios me amó antes de la fundación del mundo, a ese caballero que aún estando en Cristo, en temporada y en temporada vuelve a caer en la pornografía, con mucho dolor, con un corazón destrozado. Hermano, eso es lo grande de esto. A mí me da lástima con la gente que creen que ellos eligieron a Dios, porque eso es pura arrogancia. Es el pensamiento más arrogante que podamos tener, que yo, un pecador miserable, haya elegido a un Dios santo. No, hermanos, la Biblia es clara, es totalmente al revés. Un Dios santo se plujo en elegir a pecadores miserables y amarlos, y no solamente amarnos eternamente. Nunca el amor de Dios cambiará sobre ti, nunca se desvanecerá, nunca se apagará. Nos emocionamos con 1 Corintios 13 como si fuera un amor romántico. Ese es el amor de Dios, hermano. El amor, ese amor que todo lo cree, que todo lo soporta, ese amor que todo lo puede, ese amor que no se extingue, ese amor que no se apaga, el amor que nunca dejará de ser. Pero las profecías terminarán, las lenguas se acabarán, pero el amor de Dios estará por la eternidad. Cuando estemos con Él en el cielo sabremos que estamos allí porque me amó. No gané estar aquí. Yo no gané entrar aquí. Yo no gané un concurso para estar aquí. Yo estoy aquí porque Él me amó antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué todo esto? Número 4. El propósito es glorioso, hermanos. Eso es lo grande. Por eso es que, oh, Dios mío, una vez que uno conoce la gracia soberana de Dios en la salvación, uno entiende que el propósito de ella es la gloria de Dios y no la del hombre. Pablo varias veces dice en las cartas que nadie podrá jactarse ante la presencia de Dios. Nadie podrá ir delante de Dios a jactarse de yo hice o yo hice esto, sino todo el mundo estará delante de Dios simplemente absortos y asombrados de la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros lleguemos a poder contemplar esta gloria que ha sido la razón de todo, la razón de la redención, la razón de Dios crear al hombre es su propia gloria. Entonces aquí lo grande es, y que a veces a nosotros se nos hace difícil entender esto, porque nosotros pecadores, si nosotros buscamos nuestra propia gloria, entendemos que eso es arrogancia, entendemos que eso es sencillamente orgullo. Pero recuerde que hablas de un ser perfecto, un ser que no tiene arrogancia alguna. Es la perfección que usted y yo no podemos entender todavía. Y cuando Dios dice que Él busca su propia gloria, como su corazón es perfectamente bueno, perfectamente correcto, perfectamente justo. El es buscar su propia gloria es lo más justo que Dios puede hacer en todo el universo. Él buscando su propia gloria es la bendición de la criatura. Si Dios busca su propia gloria es para bendecir la criatura. Y por eso es que Dios te salvó, para su propia gloria y por amor a su Hijo Jesucristo. Dios no te amó para tu gloria, o te salvó para tu gloria, para la gloria de Él. Pero finalmente Él va a glorificarnos con Él. Adelante, nosotros vamos a ver en Efesios 2:7. No lo vamos a discutir hoy completo porque eso lo vamos a discutir adelante, pero si usted mira Efesios 2, ese es el glorioso capítulo donde el apóstol Pablo comienza a decirnos cómo estamos nosotros, muertos en delitos y pecados, y cómo Dios nos amó y tuvo misericordia. Y el verso 7, Él da la razón de por qué. ¿Por qué? Para mostrar en los siglos venideros
la inmensurable riqueza de su gracia, o sea, sin medida, en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Piense bien, para mostrar en los siglos venideros. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo que para mostrar en los siglos venideros? Yo un día fui a casa de Jorge y Julie, y ellos tienen, por lo menos un cuarto creo que fue, tienen un montón de trofeos, ¿verdad? Ahí fue que yo fui, de los muchachos de baloncesto, ¿verdad? Un montón de trofeos. Y ellos tienen orgullo de ese tiempo, ¿no? De esos trofeos. Les costó a ellos llevar a esos muchachos por toda la isla corriendo en esos juegos de baloncesto. ¿Para qué es un trofeo? ¿Para qué es un trofeo? Para exhibirse. Oh, hermano, yo no sé si usted lo está tomando ya o entendiendo, pero usted y yo somos trofeos de gracia para Dios. Dios nos va a exhibir en los siglos venideros por la eternidad. Cuando los ángeles se junten en el cielo y piensen de la salvación que ahora mismo ellos anhelan mirar, pero que ya en ese tiempo estará finalmente establecida totalmente, ellos se darán cuenta que todos los que están allí con ellos son trofeos de gracia que Dios en su amor infinito arrancó de las tinieblas, de las puertas del infierno, y los salvó y los justificó y los santificó, y ahora por la eternidad nos exhibirá en el cielo, no exhibiendo nuestra justicia, el meramente yo estar allí. Los ángeles sabrán, este no está aquí por bueno, este está aquí por la gloria de nuestro Padre. Él le da gloria al Padre. Con solo estar allí en el cielo, nosotros le damos gloria por la eternidad, sin tener que hablar, aunque hablaremos y cantaremos y adoraremos, pero somos trofeos de la gracia de Dios, hermanos. Qué maravilloso. Aplicación, punto final. Son unas preguntas retóricas para que cuando usted vaya a orar a la noche o en algún momento, reflexione. ¿Estamos viviendo a la luz de estas verdades, hermanos? ¿Estamos viviendo a la luz de nuestra herencia? ¿O estamos igual de deprimidos que todo el resto? Porque sentimos que no somos lo suficiente y nos han vendido esta situación de la estima. Y entonces, ¿estamos viviendo a la luz de esta verdad de que somos herederos de Dios? De que no importa lo que la gente diga, opine de nosotros, somos herederos de Dios. Y eso le da gloria a Él, no para darme gloria, le da gloria al Padre. ¿Están estas verdades transformando nuestras vidas? Hace poco escuché o leí de Sujel Michelén algo que me chocó fuerte, porque yo sé que es verdad. Y él, lo voy a parafrasear porque quizás no lo pueda citar totalmente, no está aquí en mi iPad. Él lo que dice es que cuando un cristiano toma las verdades del Evangelio por tiempo y tiempo y no las aplica, el propio Evangelio lo endurece. Eso es aterrador, que muchos de nosotros estamos expuestos a estas verdades y no estamos haciendo nada con ellas. Nada. Me refiero intencionalmente. O sea, no estamos oyendo eso para intencionalmente, mañana yo tengo que aplicar esto. ¿Y sabe qué pasa? Nuestros corazones se endurecen. Se endurecen. Iglesia reformada o no, corazones endurecidos, vamos a caer en las mismas cosas. Y vamos a ver gente divorciándose entonces igualito, y vamos a ver por qué.
no hay transformación, hermanos. Que yo predique el evangelio automáticamente no indica transformación. Nosotros tenemos que orar y suplicar a Dios: Señor, ayúdame a aplicar estas verdades a mi vida mañana. Un hombre que escucha continuamente que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la sigue maltratando, es un hombre que el evangelio lo va a endurecer. Y después uno se sorprende cuando explota con un matrimonio que parecía que estaban tan unidos, que estaban agarrándose de manos todo el tiempo, y ¡pum!, se divorciaron. Ay, pero ¿cómo es esto? ¿Y qué pasa con la palabra? No, es que el evangelio transforma, pero entienda bien que hay una responsabilidad humana aquí. No tenemos que aplicar esto a nuestra vida. Si hablamos de la mentira, usted tiene que salir a comenzar a practicar la verdad. Vas a fallar, claro, vamos a pecar, sí, pero conscientemente, intencionalmente, yo voy a comenzar a decir la verdad. Y voy a buscar cada vez que estés diciendo una exageración y voy a parar. Mira, no, perdóname, eso era una exageración. Y voy a decir la verdad, aunque me cueste, aunque me traiga problemas, voy a decir la verdad. No queda otra, hermanos, no queda otra. Si no, es bla, 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 teológico, y muchos conceptos teológicos. Y ahora acá hay gente que son más calvinistas que yo, pero sus vidas no se transforman. Entonces, si esto no transforma la vida, algo mal está ocurriendo. Porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es el poder de Dios que transforma, hermanos. Y por eso es que las oraciones nuestras, eso lo vamos a discutir cuando entremos ahora en el 15. Ahora no, hoy no. En el verso 15 vamos a ver una oración de Pablo. Usted lee todas las oraciones de Pablo hechas por las iglesias. Usted no encuentra en una sola oración de Pablo que le diga a Dios: prospéralos, sánalos, dale buenas cosas. ¿Usted ha leído esas oraciones? El centro de estas oraciones, ¿sabe lo que tiene que ver? Que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan, alumbra los ojos de su entendimiento. Que te conozcan a ti, que entiendan el poder tuyo, que entiendan la supereminente grandeza de tu poder. Esas son las oraciones. Que es malo pedir por lo otro. No, para nada, la Biblia nos enseña a pedir por lo otro. Estoy diciendo que la Escritura pone en prioridad lo que debe estar puesto en prioridad. Cuando gente me dice: es que yo no tengo mucho por lo que orar, yo entiendo que es que tú no conoces tu propio pecado. Si tú conocieras tu debilidad, tú tendrías mucho por lo que orar y estar en el día diciendo: Señor, ayúdame con esto, ayúdame a santificarme, ayúdame. Lo que pasa es que a veces estamos tan endurecidos ya que muchos de nuestros pecados nos parecen parte ya de nosotros y no tenemos convicción real de ellos. Oremos que Dios traiga esa convicción. Disfrutamos consciente e intencionalmente de su amor, paz y gozo como parte de nuestra herencia presente. Porque esa herencia ha comenzado ya, hermanos. La parte final es el cielo, pero aquí hemos comenzado una herencia del amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios como parte de nuestra herencia presente. Reconocemos estas cosas que no se ven como reales y verdaderas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por la elección soberana. Gracias por habernos escogido, Señor. Gracias por habernos llamado en el tiempo y espacio de nuestra vida. Gracias por hacer tu gracia eficaz en nosotros. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias por poner la fe en nosotros para que pudiéramos responder, Señor, al evangelio y venir en arrepentimiento delante de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por habernos declarado justos en los cielos, de tal forma que ahora mismo nos ves santos, justos, perfectos y completos en Cristo Jesús, nuestro mediador. Gracias por el proceso de santificación en el que estamos aquí en la tierra, en el cual te suplicamos tu ayuda, Señor.
Te suplicamos que lo que hemos oído en esta mañana lo podamos aplicar y comprendamos que tú, Señor, has decretado todo lo que necesitamos en esta vida cristiana. No hay prueba que enfrentemos que ya tú no has decretado la fuerza y la gracia que empodera. No hay tentación que tú no hayas ya decretado la gracia y fuerza que empodera. No hay tribulación en la cual ya tú no hayas decretado la fuerza y la gracia que empodera. No hay situación interior, exterior, emocional o física en nuestra vida que puedan limitar, Señor, la herencia que tú nos has dado, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para los que tú has llamado a la salvación. Yo te suplico por esta iglesia, te suplico por cada hombre, cada mujer en sus luchas, en la vida cotidiana, en su lucha en la vida espiritual. Dios, ayúdanos, por favor. Ilumínanos con el evangelio. Ilumínanos, por favor, con la verdad pura del evangelio. Haznos entender y poder aplicar el evangelio cada día. Cuando abramos los ojos, cuando amanece, aplicar a nuestra vida estas verdades gloriosas. Considerarnos pecadores salvos por gracia. Vivir en esa humildad. Vivir en esa humillación delante de ti, pero también delante de nuestros hermanos, considerándolos a ellos como mayores que nosotros. Señor, te suplicamos en esta mañana que ahora, al tomar la cena contigo, la gracia que se imparte en este sacramento nos ayude una vez más a comprender el evangelio. Y que tu Espíritu Santo que nos habita derrame su gracia sobre nosotros en esta mañana. Y salgamos de aquí llenos de esperanza. Salgamos de aquí llenos de fe a vivir nuestra vida cristiana en un mundo hostil, pero sabiendo que tú has dado todo lo necesario para la vida y para la piedad aquí en la tierra. Y a gozarnos de ser tus hijos, a tener paz en las tribulaciones y gozo en medio del propio dolor y esperanza ante el rostro de la misma muerte. Oh Señor, ayúdanos a ser embajadores de Cristo. Ayúdanos en los trabajos, escuela, vivienda, ser embajadores tuyos. Que la gente pueda ver en nosotros gozo verdadero en medio de tribulación, paz verdadera en medio de los problemas de la vida, amor genuino hacia ellos, aun cuando estemos enfrentando nosotros el antagonismo a nuestra propia vida. En Cristo Jesús, bendice los elementos de la cena que hemos de tomar: pan sin levadura, que simboliza el cuerpo de Cristo, partido, molido por nosotros en aquel madero; el fruto de la vid, que representa la sangre preciosa de Jesucristo, derramada para la remisión de nuestros pecados, para la cancelación de la deuda, pero también la cancelación de la penalidad por la deuda y la condenación por la deuda. Que podamos discernir hoy el cuerpo de Cristo, y podamos discernir también el cuerpo de Cristo aquí presente, nuestros hermanos y hermanas que están al lado, detrás de nosotros, viviendo la vida cristiana, luchando en la vida cristiana, peregrinando a veces en esto que se convierte en un valle de lágrimas. Gracias por ellos, gracias por rodearnos con ellos. Gracias por ponernos en esta iglesia. Gracias por darnos pastores. Gracias por, Señor, darnos hermanos que nos amonesten, nos aconsejen, nos reprendan, nos corrijan. Conviértenos en una iglesia real y verdadera del Nuevo Testamento. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.